Y si la historia más conocida del mundo escondiera su capítulo más importante, durante casi 2000 años, la figura de Jesús ha inspirado a millones, pero ¿sabías que hay un vacío de 18 años completos en su biografía? Los evangelios lo muestran a los 12 años enseñando en el templo, y de pronto, reaparece a los 30, bautizándose en el río Jordán. ¿Dónde estuvo Jesús en su juventud? ¿Y por qué ese silencio tan largo, justo en los años más formativos de su vida? Prepárate para descubrir lo que muchos no se atreven a contar. Los años ocultos de Jesús. 1. El gran silencio. Imagina por un momento que abres el libro más influyente de la historia de la humanidad. Esperas encontrar una narración completa, una biografía detallada del hombre que dividió el tiempo en antes y después de su paso por la tierra. Pero no, solo hallas relatos sobre su nacimiento milagroso, un breve episodio cuando tenía 12 años, enseñando con sabiduría en el templo de Jerusalén, y después, un silencio absoluto que dura 18 años enteros. No hay registros de su adolescencia, de su juventud, ni de su transición a la adultez. Nada sobre su formación, sus dudas, sus búsquedas. Nada sobre sus maestros, sus viajes, sus decisiones. Y de pronto, reaparece a los 30 años, como si hubiera surgido de la nada, ya listo para iniciar su misión. ¿No te parece extraño? Estamos hablando del periodo más formativo de la vida de cualquier ser humano. Es en esos años cuando se forja la identidad, cuando se explora el mundo, cuando se aprende a elegir un camino. Jesús, según la narrativa oficial, salta de la niñez directamente a la revelación divina, sin que sepamos cómo se preparó, qué lo transformó, ni qué lo llevó a convertirse en el guía espiritual que desafió a imperios. ¿Acaso ese silencio es natural? ¿O esconde algo? 2. Una omisión deliberada. Durante siglos, se creyó que simplemente no existía información sobre esos años, que la Biblia no los menciona porque no pasó nada importante. Pero la verdad es más inquietante. Ese vacío fue creado a propósito. En los primeros siglos del cristianismo, circulaban muchos más textos de los que hoy forman el Nuevo Testamento. Evangelios, cartas, crónicas y relatos orales que mostraban a un Jesús más humano, más viajero, más místico y más universal. Entre ellos estaban el Evangelio árabe de la infancia, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y otros muchos conocidos como evangelios apócrifos o gnósticos. Estos textos hablaban de un joven Jesús que viajaba, que aprendía de culturas extranjeras, que se sumergía en los misterios de otras tradiciones sagradas. ¿Y qué ocurrió? En el año 325, bajo el mandato del emperador Constantino, se celebró el Concilio de Nicea. Allí se definió qué textos serían considerados inspirados por Dios y cuáles serían condenados como herejía. Fue una decisión política y teológica a la vez. Todo lo que podía mostrar a un Jesús que no encajaba con la imagen que el poder necesitaba fue excluido. El Jesús caminante, el Jesús aprendiz, el Jesús que había conocido el pensamiento oriental, ese Jesús fue silenciado. ¿Por qué? Porque si se mostraba a un Cristo universal, que había sido nutrido por diversas fuentes de sabiduría, entonces nadie podría reclamarlo como exclusivo. Ni una iglesia, ni un imperio, ni una religión en particular. Y eso era inaceptable para quienes querían construir una doctrina unificada y controlada. Por eso, lo más sagrado de su camino quedó fuera. No porque no existiera, sino porque mostraba una verdad demasiado amplia para ser encerrada entre muros doctrinales. 3. ¿Un Jesús universal? ¿Y si todo lo que creíste saber sobre Jesús fuera apenas una parte del todo? Imagina por un instante que Jesús no fue solamente un maestro surgido de las entrañas de la tradición judía, sino el fruto maduro de múltiples raíces espirituales esparcidas por todo el mundo antiguo, un puente viviente entre Oriente y Occidente, entre lo revelado y lo oculto. Algunas teorías sorprendentemente respaldadas por textos antiguos, tradiciones orales y pistas culturales diseminadas en regiones remotas, sostienen que Jesús habría viajado durante sus años no documentados por los senderos más sagrados del Asia ancestral, India, cuna del Vedanta y la autorrealización, Tíbet, donde la meditación se convierte en camino de iluminación, Persia, tierra de zoroastrismo, donde el alma lucha por la verdad entre las fuerzas del bien y del mal, Egipto, con sus milenarios templos de iniciación y sabiduría hermética, pero no como un mero observador.
Jesús habría ido como un buscador, como un discípulo humilde, sediento de verdad. Allí, lejos de los dogmas, habría bebido de las fuentes más profundas del espíritu humano. Habría aprendido la meditación silenciosa de los budistas, los principios del desapego de los brahmanes, las parábolas enigmáticas de los maestros taoístas y las prácticas iniciáticas de los antiguos egipcios. No estamos hablando de simples inspiraciones. Muchos eruditos han notado paralelismos tan precisos que cuesta creer en la coincidencia. La no violencia como principio sagrado, el desapego del ego y los bienes materiales, la idea del reino interior como el verdadero paraíso, y el uso de parábolas con sabiduría paradójica. ¿Te resulta familiar? Estos elementos ya existían, siglos antes de Jesús, en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, Lao Tse y los antiguos rishis. Entonces, ¿estamos hablando de un plagio? No, sino de una integración, de una síntesis espiritual que Jesús habría realizado a través de su experiencia directa, tomando lo más puro de cada tradición para devolverlo en forma de luz al corazón humano. Un Jesús así no es propiedad de ninguna religión, es patrimonio del alma humana. Un maestro universal. 4. Registros que lo sugieren. Y si te dijera que hay manuscritos, tumbas, crónicas, que apuntan exactamente en esa dirección, en 1887, el explorador ruso Nikolás Notovich afirmó algo que estremeció al mundo académico de su época. Había encontrado, en el remoto monasterio de Gemis, en el corazón del Himalaya, antiguos manuscritos tibetanos que hablaban de un sabio llamado Isa. Según estos documentos, Isa, un joven de Occidente con grandes dones espirituales, llegó a la India y al Tíbet en busca de sabiduría, y permaneció allí durante años estudiando las escrituras sagradas, aprendiendo de yogis, brahmanes y monjes budistas. Isa enseñaba la compasión, defendía a los humildes y predicaba que Dios habita en el interior de cada ser humano. ¿Suena familiar? Aunque muchos académicos pusieron en duda a Notovich, otros investigadores lo confirmaron años después. El monje hindú Swami Abhedananda, figura respetada en el linaje de Ramakrishna, afirmó haber visto personalmente los mismos manuscritos en una visita posterior al monasterio. Y más tarde, el místico ruso Nikolás Roerich también reportó haber encontrado relatos orales y escritos en esa región que describían exactamente la misma historia. Pero eso no es todo. En la ciudad de Srinagar, en Cachemira, existe una tumba llamada Rosabal, una tumba muy peculiar. La tradición local asegura que pertenece a un santo extranjero llamado Yus Asaf, también conocido como el profeta venido del oeste. Este hombre, según los relatos, enseñaba con gran sabiduría, realizaba sanaciones, predicaba el amor y la justicia, y murió en paz, dejando una comunidad a su cuidado. ¿Quién era Yus Asaf? Algunos estudiosos sostienen que Yus Asaf no es otro que Jesús, que después de sobrevivir a la crucifixión, regresó a las tierras donde había aprendido, para vivir el resto de sus días como maestro silencioso. La tumba sigue allí, orientada hacia Jerusalén, no hacia la Meca, como ocurre con las tumbas musulmanas, custodiada por leyendas milenarias que no desaparecen, aunque se las intente silenciar. ¿Y si la historia no terminó en la cruz? 5. El lenguaje oculto. A veces, las revelaciones más grandes no están en lo que se grita, sino en lo que se susurra entre líneas. Y las palabras de Jesús están llenas de esos susurros. Cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, está usando una expresión en arameo, Bar Nasha. Muchos han interpretado esta frase de forma literal, o como un simple título mesiánico, pero los estudiosos de lenguas antiguas han encontrado algo desconcertante. Ese mismo término, Bar Nasha, aparece en textos budistas traducidos al arameo en Asia Central para designar a un ser despierto, a un iluminado, no un hombre cualquiera, sino uno que ha trascendido el yo, que ha muerto al ego y ha renacido en el espíritu. ¿Casualidad? ¿Coincidencia lingüística? ¿O una pista cuidadosamente conservada entre capas de significado? Y hay más. Jesús hablaba del camino, no como una doctrina rígida, ni como un conjunto de normas, sino como una experiencia viva, una vía interior que se recorre paso a paso. El camino, la verdad y la vida, una afirmación que resuena no solo en el Evangelio, sino también en los textos más antiguos del taoísmo, donde el Tao, o el camino,
representa la realidad última e inefable. Y en el budismo zen, donde caminar el do es andar sin apego hacia el despertar. Curiosamente, estas palabras no eran frecuentes en la tradición judía de su tiempo. La espiritualidad hebrea era más legalista, más centrada en normas externas que en caminos interiores. Entonces, ¿de dónde venía ese lenguaje? De alguien que no solo hablaba diferente, sino que había caminado por otros caminos. 6. Las enseñanzas que lo delatan. Haz silencio, respira hondo, y ahora, escucha el sermón del monte como si fuera la primera vez. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Notas algo? No hay dogmas, no hay condenas, solo una profunda invitación al corazón. La humildad, la compasión, el desapego, la renuncia al juicio, la búsqueda del reino dentro, todo resuena con una claridad asombrosa con el Dhammapada, el texto sagrado del budismo Theravada, atribuido directamente a las palabras de Siddhartha Gautama. Vive en el mundo sin apegarte a él. El sabio no hiere con su palabra. El que vence al ego es más grande que quien conquista ciudades. Y si las enseñanzas de Jesús no nacieron de un solo desierto, sino de muchos caminos sagrados, hay algo que Jesús jamás hizo: repetir lo que ya se sabía. No vino a reafirmar leyes antiguas, sino a transformarlas desde dentro. Tomaba lo conocido y lo convertía en revelación. Hablaba como uno que había vivido la experiencia directa del despertar. Y eso no se logra leyendo libros. Eso solo se logra caminando, viajando, preguntando, meditando, abriendo el alma ante maestros de muchas lenguas y muchas tierras. Por eso, cuando Jesús hablaba, las palabras no parecían de este mundo, porque tal vez no lo eran del todo. ¿Y si todo fue diferente? Entonces, ¿y si Jesús no fue solo el carpintero de Galilea, sino también un caminante de los caminos sagrados de Oriente? ¿Y si su sabiduría fue un puente entre culturas, entre religiones, entre el hombre y lo divino? ¿Y si su mensaje fue universal desde el origen y lo redujimos por miedo? Tal vez esos 18 años fueron ocultados no por ser insignificantes, sino por ser demasiado reveladores. En un mundo tan dividido por credos y dogmas, tal vez sea tiempo de mirar a Jesús no solo como el fundador de una religión, sino como el alma que buscó la verdad más allá de las fronteras. Porque tal vez el mayor milagro no fue caminar sobre el agua, sino haber cruzado océanos de sabiduría para enseñarnos que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la palabra clave: camino. Queremos saber cuántos están despertando a esta verdad silenciosa. Y si quieres más revelaciones como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual.